Muy buen día, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hemos pasado buen tiempo adorando a nuestro Señor y bueno, pues ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar, de considerar las Escrituras. Hemos estado estudiando en nuestro tiempo juntos el sermón que Jesús predicó al inicio de su ministerio, el Sermón del Monte. Y si tú no has estado con nosotros, quiero decirte que este sermón es el sermón que ha impactado a las generaciones cristianas a través de la historia. Y bueno, tenemos un privilegio de analizarlo, de estudiarlo, de ver lo que Jesús tiene que decir a nuestras vidas, aún en nuestros tiempos. Y durante nuestro tiempo considerando este sermón nos hemos dado cuenta que aún desde la introducción, desde el inicio de su sermón, Jesús dejó muy claro la clase de personas que serían receptoras de la bendición de participar en la agenda de su reino. Y hoy vamos a continuar con ese estudio, así es de que por favor los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarles si vienen listos para escuchar de la palabra del Señor. Si venimos listos, entonces vamos a iniciar. Al hacerles saber a sus discípulos que ellos serían la sal y la luz de la tierra, el Señor inmediatamente estableció que existiría un gran contraste entre ellos y los líderes religiosos de Israel. Jesus wanted to create a contrast between his followers and the religious leaders of Israel. Y en la opinión de Jesús, los escribas y los fariseos vivían muy por debajo de las expectativas de Dios. Aquellas personas que supuestamente deberían de representar al pueblo delante de Él y de guiarlos para que ellos pudieran vivir vidas florecientes y fructíferas, no lo estaban haciendo. Ahora, ciertamente nadie conocía mejor las escrituras del Antiguo Testamento que los escribas. Esto es interesante, sabían la escritura. Y nadie se esforzaba por obedecer las enseñanzas más que un fariseo. Entonces tenemos aquí personas que conocían la escritura, que buscaban ser obedientes a lo que en su interpretación las escrituras decían, pero ambos grupos habían sido negligentes en su encargo principal de guiar y de cuidar el rebaño de Yahweh, el rebaño de Dios. De eso se habían olvidado. Esto se había convertido para ellos, la religión se había convertido para ellos en una institución que se trataba de ellos, donde todo giraba alrededor de ellos, y se olvidaron del pueblo al que deberían de ministrar. Ahora, ciertamente, como hemos visto, eran personas, estos religiosos, que conocían lo que Dios demandaba, pero tenían problema con poner en práctica lo que supuestamente ellos enseñaban. Por lo tanto, Jesús fue muy directo con sus discípulos, estableciendo con mucha claridad que sus expectativas eran mucho más elevadas. Él no estaba planeando, escucha con atención por favor, Jesús no estaba planeando iniciar un nuevo movimiento para que se convirtiera en más de lo mismo. Jesús no intencionó comenzar con la iglesia para que se convirtiera en lo que otras religiones en sus tiempos ya se habían convertido. Jesús quería que sus discípulos crearan un contraste, pues él sabía que el contraste hace evidente el compromiso. Contrast makes commitment evident. Desde el inicio el Señor les dejó muy claro a sus discípulos que seguirlo los iba a retar a vivir un estándar más elevado que el de los fariseos, que el de los escribas. De hecho, en Mateo capítulo 5 versículo 20, Jesús les dijo: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Ahí están estos 4 pescadores hasta el frente de esta multitud, los recién reclutados discípulos de Jesús, y ahora el Señor les está dejando claro que la expectativa no es que se conviertan como los escribas y como los fariseos.
¿Te puedes imaginar la presión que estos 4 pescadores sentían? Ahora, antes de continuar, quisiera dejar en claro que los seguidores de Jesús no crearían solamente un contraste con los líderes religiosos de Israel, sino que los seguidores de Jesús se convertirían en un contraste con los líderes religiosos de muchas otras instituciones a través de las edades. Los religiosos operan a lo mejor con un sistema distinto de creencias, pero las actitudes son las mismas. Personas que abrazan la religiosidad para sentirse mejor que los demás, para manipular a los demás, para ofender a los demás, para mandar al infierno a los demás, para presionar a los demás. De hecho, esto muchas veces es lo que hace evidente el verdadero compromiso de los verdaderos seguidores de Jesús. El contraste con la religiosidad es lo que hace que salte a la luz que algo es diferente, que algo es distinto, que no es más de lo mismo. Cuando la monja italiana Frances Xavier Cabrini emigró a Nueva York en el año de 1889 para ministrar a los más necesitados y vulnerables de esa ciudad, se encontró con una gran resistencia de parte de los líderes religiosos locales. Tú esperarías que los líderes religiosos de la ciudad de Nueva York estaban listos para recibirla a ella. Pero a pesar de que Cabrini había llegado a la ciudad con la recomendación del Papa Leo XIII, la Iglesia Católica neoyorquina ignoró a Cabrini y la trató prejuiciosamente. No solamente porque era mujer, que eso era en gran parte, sino también porque era una inmigrante. Sin embargo, nada pudo detener a esta mujer en su misión de cambiar la realidad de los más necesitados en esa ciudad. Cabrini no se rindió porque ella creía que el mundo era muy pequeño comparado con la visión que Dios le había dado. Mis hermanos, el mundo es muy pequeño para lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. El problema es que nosotros nos hemos encargado de limitar a Dios con nuestra incredulidad y con nuestro conformismo. Hemos sido nosotros los que no le hemos permitido a Dios hacer el trabajo que Él quiere hacer por medio nuestro. Ha sido nuestra incredulidad. Ha sido nuestro conformismo. Eso es lo que le había pasado a los líderes religiosos de Israel. Pero no solamente a los líderes religiosos de Israel. Eso le había sucedido a la nación entera. Una nación que Dios había intencionado que desde sus orígenes se convirtiera en un instrumento para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios jamás consideró a Israel como una mejor nación. No, Dios escogió a Israel para que a través de esa nación la humanidad entera experimentara bendición. Sin embargo, fueron demasiado egoístas como para permitírselo al Señor. Se gloriaban y se gozaban del mover de Dios en sus medios, de la misma manera como se olvidaban de Él y luego se arrepentían y volvían de nuevo a Él, completamente siendo inconsistentes en toda su historia, de manera que no podemos decir que florecieron y fueron fructíferos, y a través de ellos las naciones de la tierra fueron bendecidos.
Mas Dios usó a Jesús, al más humilde de los israelitas, para que por medio de él, para que se cumpliera la escritura y por medio de él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Y es gracias a él que tú y yo tenemos una relación con Dios. Si no hubiera sido por Jesús, el pueblo de Israel no hubiera pensado en nosotros. El pueblo de Israel pensaba de los pueblos gentiles que como no tenían la bendición de Dios, eran comparados como perros. Y yo sé que a lo mejor tú estás pensando, ay, pues qué bonito porque mi perrito lo amo mucho. No, no eran las culturas de ahorita que ya traemos el perrito en la carriola y con pamper y toda la historia. Los perros eran los que se alimentaban de la basura en los basureros, en las afueras de la ciudad. Y así miraban los judíos a los gentiles. Y ahora llegó el tiempo en el que todo va a cambiar. Porque Jesús desde el principio venía con otra visión. Ahora sus seguidores se habrían de convertir en el medio que Dios usaría para traer bendición a la humanidad. Y yo quisiera preguntarte en este momento, mi hermano, mi hermana, ¿qué tal nos está yendo? ¿Cómo vemos a la gente que no conoce al Señor? ¿Cómo vemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? Una mejor pregunta sería, ¿cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Nos ven como los instrumentos de bendición de Dios para sus vidas? ¿O nos ven como personas que todo el tiempo los estamos juzgando y criticando? Sabes, Dios nos quiere usar a ti y a mí. Y quiero que pienses en un momento en eso, que Dios te quiere usar a ti. Mientras los líderes religiosos de Israel vivían para servirse a ellos mismos, Jesús esperaba que sus discípulos vivieran para servir y para amar a los demás. Jesus expected his disciples to live, to serve and love others. En otras palabras, el contraste entre los religiosos y los seguidores de Jesús es inevitable. The contrast is inevitable. Para empezar, en los días de Jesús los fariseos usaban la ley para justificarse. Y lo hacían de muchas maneras, pero esta que vamos a estudiar es realmente sorprendente. Esos líderes religiosos usaban la ley para justificar la venganza en sus relaciones personales. Eran personas vengativas. Creían que la religión les daba permiso de ser malosos con la demás gente. Cada vez que alguien los ofendía, los criticaba o los hacía tropezar accidentalmente, creían que podían tomar la ley en sus manos y obtener algún tipo de revancha que Dios justificaba. Así como si Dios le dijera, qué bien, mijo, pórtate mal con ellos que yo te quiero mucho. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Este es solamente un eco de lo que Éxodo capítulo 21 nos enseña. Esto es algo que está contenido en las escrituras antiguo testamentarias. Los fariseos habían dadole a estos versículos una interpretación que les permitía ser traicioneros y vengativos. ¿Te das cuenta cómo nada ha cambiado? Cómo todavía la sociedad sigue pensando que las personas religiosas son lo peor. Nada ha cambiado. Es lo mismo, y por eso el peligro para ti y para mí de que la gente nos vea con Jesús, porque muy probablemente van a esperar ver lo mismo que han visto en otros lugares.
Jesús sabía que había quienes verdaderamente lo iban a seguir, lo iban a servir, lo iban a amar. ¿Y sabes cómo se iba a notar? ¿Sabes cómo se iba a notar? Porque esos seguidores de Jesús saben amar. Ahora, como te puedes imaginar, Jesús tenía una interpretación de esta regulación que contrastaba por completo la interpretación que le daban los fariseos. Y para contrastarla, más que proveerles una interpretación teológica, más que quererlos convencer con su lógica y su cerebro, Jesús les mostró a sus discípulos una manera diferente de operar como ciudadanos de su reino. Porque mientras los fariseos buscaban aplicar la ley para vengarse, el Señor Jesucristo les ha hecho saber ya a sus discípulos que ha venido Él a cumplir con la ley para mostrarle a la humanidad misericordia y bondad. Y si tú y yo nos llamamos a nosotros mismos seguidores de tal maestro, indudablemente eso es lo que tenemos para dar: misericordia y piedad. ¿Lo tienes? Checa en tus bolsillos. Hay piedad, hay bondad. Si tenemos con Jesús, si tenemos a Jesús, tenemos suficiente para dar. Mis hermanos, el contraste lo clarifica. Esta clase de contraste es lo que nos debe de distinguir a ti y a mí como seguidores del gran Rey. Ahora ten en cuenta que Jesús predicó este mensaje al inicio de su ministerio. Por lo tanto, los discípulos no podían evaluar las acciones del Señor como nosotros lo podemos hacer. Ellos están sentaditos escuchando al Señor, tal vez por primera vez desarrollando sus enseñanzas, sus doctrinas, las cosas que son más importantes para Él. Tú y yo ya tenemos el relato en las Escrituras y a lo mejor lo hemos leído muchísimas veces y sabemos a dónde van a ir las cosas en el relato bíblico. Pero los discípulos todavía no. Ellos no solamente están escuchando, ellos están observando. Y no quiero que sea esa una sorpresa para ti, porque la mayoría de la gente a tu alrededor no está escuchando. Está observando principalmente. A lo mejor todo lo que dices tú, la Biblia dice, el Evangelio dice, a lo que Dios dice, lo escuchan así como como las caricaturas, no sé si te acuerdas, donde había una señora y no se entendía nada, las de Charlie Brown particularmente. Bla, 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 bla. No se entendía. Los oídos de las personas no son lo primero que muchas veces se abre. Son sus ojos. Y están viendo. Lo están viendo todo. Esos discípulos del Señor están observando a Jesús. Ahora bien, todos debemos de saber que los discípulos eventualmente iban a evaluar las acciones del Señor. Después de 3 años con ellos, ellos indudablemente tendrían algo que decir. Y lo mejor que pudieron decir es que el Señor fue consistente. Así como hablaba, así como se movía, así como decía, todo era consistente con el mensaje que Él proclamaba. Por esa razón Jesús desde el inicio se tomó el tiempo de explicarles la cultura del reino de los cielos a los discípulos. Esto es importantísimo, verás. El Señor no dio este sermón como su conclusión, y eso es de lo más impactante que te puedas imaginar con respecto al Señor Jesucristo.
Él dio su mensaje al inicio y su vida fue consistente. No vivió como quiso y luego les dijo a las personas: así como yo lo hice por aquí, por allá, así es. No. Primero dio el mensaje, caminó por el mensaje y las personas entonces pudieron ver su consistencia con el mensaje. En Mateo capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo comienza a tratar con ese pasaje que los fariseos saben muy bien. Y el Señor ya se los ha recordado y ahora les dice: pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Esto es diferente a lo que los fariseos enseñaban. Ellos estaban muy invertidos en ser vengativos, en ser malos, en operar con justicia de acuerdo a su propia interpretación. Y el Señor les dice: no resistan al que les haga mal. No se enojen con él. No busquen vengarse de ellos. No traten de sacarle la vuelta. Es parte del paquete. El mundo los va a aborrecer. El mundo no los va a querer. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que no tenemos que ser personas vengativas, que no tenemos que actuar bajo el impulso de vengarnos cuando nos sentimos atacados. Y esto yo no sé si es un rollo nada más muy latino o muy humano, de que si me lo haces, me lo pagas. Y si me haces no te vas a olvidar de la que yo te voy a hacer a ti. Y creo que todos sabemos que esto trae grandes consecuencias. Porque la sociedad en donde vivimos, en donde hay tanta agresividad, es evidencia de que la venganza no trae nada bueno. La pregunta es: ¿qué debe de hacer entonces un cristiano cuando alguien lo agrede? ¿Qué debe de hacer un cristiano cuando alguien toma sus posesiones o daña su reputación o no respeta sus derechos o se les mete en el freeway? ¿Cómo vamos a reaccionar? Esa es la pregunta. De acuerdo a las palabras de Jesús, debemos de frenar la tendencia pecaminosa de buscar devolver mal por mal y en lugar de ello buscar más bien hacer el bien a aquellos que buscan hacernos el mal. Esto está de locos, mis hermanos. Por eso es un contraste. Así no es como el mundo ha operado y se ha movido. Versículo 39: si alguien te da una bofetada en la mejilla, vuélvele también la otra. Versículo 40: si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y hasta en inglés se los puse ahí también. Como podemos ver, la expectativa de Jesús es que sus seguidores dejen sus deseos e intereses personales a un lado. Nuestra vida no se trata de nosotros. Todo lo que acabamos de leer, que el Señor Jesucristo está diciendo: hagan esto o dejen de hacer esto, de lo que nos va a privar es de nosotros. El Señor lo diría de otra manera, en otra ocasión: niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Porque no se trata de ti. Y no solamente se trata de Él, mis hermanos. Se trata de los demás. Esa es una gran enseñanza de vida. Y creo que muchas personas no conocen a un verdadero cristiano. Después de lo que acabamos de ver,
Es evidente que muchas personas jamás han visto a un verdadero seguidor de Jesús. Y he aquí tú y yo tenemos una hermosa oportunidad de comenzar a actuar de una manera distinta. El mundo espera que cuando nos den una bofetada nosotros respondemos. El mundo espera que cuando alguien nos quiere quitar algo, que nosotros vayamos y los metamos a la cárcel. El mundo espera que cuando alguien nos dice una mala cosa, nosotros los mandamos a la tumba. Eso es lo que espera el mundo. Así es como opera el mundo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que tú y yo, como seguidores de Jesús, debemos de estar dispuestos a sufrir agravio, haciendo a un lado el deseo de venganza. Ahora quiero ser muy claro, Jesús no está diciendo que no nos debemos de proteger o que en determinadas instancias no tenemos que defendernos. Lo que está diciendo es que no debemos de vengarnos. Eso es lo que está diciendo. Hay leyes, hay regulaciones, gracias a Dios por eso. Vivimos en una sociedad en donde, gracias a Dios, la ley se ejecuta. Podemos operar bajo ese sistema, tomar ventaja de ese sistema. Pero es el deseo de venganza el que nos consume. El ojo por ojo, como se interpretaba, era: así como me la hiciste, me la debes de pagar. Y aún en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Éxodo, cuando Dios le dio la ley a Moisés, esto era muy progresista, porque antes de los tiempos bíblicos, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, la manera como operaban las personas es como muchas veces nosotros nos sentimos tentados. Si alguien perdía un ojo, entonces no nada más ibas a quitarle el ojo a la otra persona que le hizo daño a tu ser querido. Le vas a quitar los dos ojos a toda su familia o la vida. Escala siempre la venganza. ¿Me explico? Y decir ojo por ojo era: vamos a equilibrar esta situación. No tiene que haber venganza, no tiene que haber exceso. Pero los fariseos no lo vieron así. Ellos siguieron tomando ventaja como si ahora Dios les estuviera dando permiso de ser personas que oprimían en lugar de ser personas que proclamaban libertad. Mis hermanos, Jesús sabía que la venganza no lleva a nada bueno. Yo no sé, todos ustedes se miran muy lindos aquí, muy bien peinaditos, muy bien vestiditos. Yo no puedo ver su corazón, pero si hay venganza, si hay deseo de venganza en tu vida, eso consume y drena y nos convierte en personas irritantes. Nos convierte en personas que todo el tiempo estamos quejándonos. Personas frustradas. Personas que queremos buscar la oportunidad de hacerle algo peor a aquella persona que nos hizo algo malo. La venganza ciertamente nos va a hacer sentir bien por un momento. Si lo has practicado, si te has vengado, seguramente te has sentido muy a todo dar por un momento. Pero la venganza siempre nos hace sentir miserables y a largo plazo nos trae consecuencias. Además, la venganza puede hacer que el sufrimiento de la ofensa original en nuestra contra se haga más grande. Este rollo, esta situación, este evento pasó hace 10 años y todavía lo odiamos. Todavía lo seguimos en Facebook y vemos qué bonito la pasa y estamos pensando: ¡ay, que se muera! Y el problema es que son muchas las personas que terminan amargadas e inclusive en prisión por buscar satisfacer su deseo de venganza. Tú y yo no podemos darnos permiso de vivir de esa manera. Sobre todo si las ofensas en nuestra contra lo único que dañaron, escúchame bien, lo único que dañaron fue nuestro ego.
No es que me hayan tocado, no es que hayan abusado físicamente de mí, no es que, no, ¿sabes qué? Dañaron mi ego. Imagínate de cuántas cosas, de cuánta presión, de cuánta angustia, de cuánto odio nos liberaríamos si dejáramos a un lado nuestro ego. En estos días la gente se pelea por cualquier cosa. Ahorita con las elecciones políticas, olvídate, anda agarrada a la raza del chongo. Y piensan que tienen permiso de andar hablando basura en contra de los que son militantes del otro partido político. ¿De dónde sale esto? En los tiempos de Jesús, créelo o no, eran los líderes religiosos los que abusaban de su posición de influencia para llevar a los tribunales a sus ofensores, buscando que las autoridades les impusieran los peores castigos. Por favor, dale la pena de muerte, me robó mi capa. ¿No lo crees? Dale la pena de muerte, enciérralo en el calabozo. Accidentalmente me dio un codazo. ¿No lo crees? 3 años después, debido a que Jesús ofendió su ego, están gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eran las mismas personas. Y a la persona que está a tu lado: cuidado con los religiosos. Ponte trucha. Están pesados. No les digas todo eso, ¿ok? Jesús por su lado no buscó la venganza. Por el contrario, oró a su Padre Celestial desde la cruz diciendo: Padre, dijo Jesús, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Consistente, aún colgado en el madero. Como podemos ver, la actitud de Jesús fue un contraste total con la actitud de los fariseos. Y ese contraste fue lo que marcó la diferencia entre el poder de la religión y el poder del amor. El amor es más poderoso que la venganza. ¿Lo crees, mi hermano? ¿Lo crees, mi hermana? Love is more powerful than revenge. Verás, habemos muchas personas en este mundo que presumimos tener una relación con Dios, pero solamente el contraste muestra la diferencia entre lo que es ser un religioso o un verdadero seguidor de Jesús. Y es de Jesús de quien debemos de aprender. Es a Él a quien debemos de imitar. Eso es lo que va a demostrarle al mundo la verdad que hemos creído. Y para hacer su punto muy claro, Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 43: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Qué tal les parece ese mandamiento? ¿A cuántos de ustedes les gusta? A mí me gusta. A mí me gusta, míralo bien. A mí me gusta. Levanten su mano si están conmigo, si les gusta. A los que no les gusta, pues qué bueno, pero no hay más. No había más hasta que Jesús vino. Porque después el Señor Jesucristo dijo en el versículo 44: pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. El Señor está diciendo, su prójimo incluye a su enemigo. Versículo 45: para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y sobre los injustos. Si ustedes aman solamente a los cristianos que van a la iglesia de ustedes y que hablan del mismo lenguaje religioso y cantan las mismas canciones y que dan sus ofrendas y están en su grupo y en todo el cotorreo de aquí de la iglesia, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos?
todavía no se acaba, verso 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? ¿Te das cuenta? Desde los líderes religiosos, luego los recaudadores de impuestos, luego los gentiles, todos operan de la misma manera. Yo soy bien buena onda con los que son como yo, con los que piensan como yo, con los que hablan como yo, con los que vienen del mismo rancho que yo, con los que están en la misma iglesia que yo. Yo soy bien buena onda con ellos, con los demás sáquense, no los quiero ver. Chusma, chusma. Como podemos ver, aquí Jesús hace claro que su expectativa no es solamente que contrastemos a los religiosos, no es solamente que contrastemos a los recaudadores de impuestos, no es solamente que contrastemos con los gentiles, sino contra todo sistema socioeconómico y cultural que solo beneficia a quienes son y reflejan los intereses de quienes están en el poder. Sistemas que generalmente son negligentes e injustos con las minorías étnicas, los más vulnerables y pobres en la sociedad. Un fariseo pensaba que su prójimo era otro fariseo. Un recaudador de impuestos pensaba que otro recaudador de impuestos era su prójimo. Un gentil pensaba que solamente un gentil era su prójimo. Un israelita pensaba que solamente un israelita era su prójimo. Jesús, por otro lado, nos deja claro que nuestro prójimo incluye a nuestros enemigos. Que la voluntad del Padre es que tratemos a todos con amor, sin importar su religión, su afiliación política, su posición socioeconómica y su etnia. Fíjate nada más, esto verdaderamente era un contraste. A lo mejor algunos de ustedes desde el principio ya anduvieron pensando, ahora el pastor nos quiere hacer católicos, mira nada más. Hablando de la monjita, ¿qué tiene de malo la monjita? El sol sale sobre todos. La lluvia cae sobre todos. Nosotros debemos más bien preocuparnos de no ser el estorbo para que la gente vea el amor y la gloria de Dios. Dios, mis hermanos, amó al mundo y la tarea de sus seguidores es amarlo también. Eso es lo que genera el contraste. Amar a Dios y amar a todos es el contraste. Y en caso de que no lo sepas, el contraste es esencial. Di conmigo, esencial. Si no hay contraste, entonces quién sabe qué estás viviendo. Cristianismo no. Este contraste no es opcional. El Señor espera de sus discípulos una conducta que solamente puede ser explicada con términos sobrenaturales. Yo no sé qué hay en esta persona. Yo no sé por qué esta persona trata así a las demás también. Yo no sé por qué siempre habla con sazón y hay palabra positiva y bonita que cuando estás alrededor de él o de ella sientes, no saben ni cómo explicarlo, pero van a decir, la vibra se siente a todo dar. Mira la conclusión del Señor, verso 48. Por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahí tienen, mis hermanos, mis hermanas. Hemos sido llamados a ser perfectos. Hemos sido llamados a igualar la perfección de nuestro Padre Celestial. Por esa razón, cada aspecto de nuestro ser debe de estar en sintonía con los estándares de Dios, incluidos nuestros pensamientos más profundos. Ahora aquí la palabra original en el griego que se tradujo como perfección implica, escúchame bien, que somos maduros, que somos plenos, que estamos completos y que tenemos un logro por cumplir en la vida. En otras palabras, nuestra meta debe de ser cumplir con el estándar de Dios y no solamente con conformarnos con la moralidad humana.
con que el pastor nos ponga palomita y le diga: qué buen cristiano eres, mi hermanito, mi hermanita. Un seguidor de Cristo no puede adoptar la actitud de: ya soy suficientemente bueno, ya soy suficientemente amoroso, ya soy suficientemente generoso, ya soy suficientemente amable. Mis hermanos, el estándar es perfección, y la pregunta para ti y para mí es: ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Tenemos entonces todavía mucho por decir y por hacer, por amar y por servir, porque el llamado es que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. Ya para terminar, a pesar de los desafíos, el rechazo y el odio que la monja Cabrini experimentó al llegar a los Estados Unidos, no pasó mucho tiempo para que con limitados recursos abriera un orfanato. No se quedó conforme, luego abrió una escuela y poco tiempo después abrió un hospital. El tiempo pasó y después de 28 años de ministerio, Cabrini levantó un total de 67 instituciones, incluyendo escuelas, orfanatos y hospitales, no solamente en Nueva York, sino alrededor del mundo. En 1946, el Papa Pío XII canonizó a Cabrini y la nombró la patrona de los inmigrantes. Si quieres saber más acerca de la historia de esta mujer, te recomiendo que mires la película que lleva su nombre, Cabrini. Ahora, independientemente de cómo te sientas con respecto a las personas católicas, yo simplemente quiero hacer un paréntesis para decir que hay católicos que aman al Señor, que son seguidores de Jesús, indudablemente. Y de la misma manera quiero decir que hay cristianos protestantes que no siguen a Jesús y no aman a Jesús. Lo que quiero decir es que andar en un bando o andar en el otro no nos hace distintos más que nuestra relación con el Señor. Y lo que sí podemos ver aquí es que tenemos a una mujer que fue un contraste con el sistema religioso establecido. Al final hay una lección que tenemos que aprender. El odio es más desgastante que el amor. Es menos efectivo vengarse que perdonar. Es más fructífero y mejor dar que recibir. Ahora, yo sé que ninguno de ustedes quieren que el pastor Esteban en un futuro los canonice. Esa no es la meta, ¿verdad que no? Bueno, si acaso piensas que de eso se trata, aquí no hacemos esto. Esa no es la meta. Nuestra meta es vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que perseguimos. Es Jesús a quien queremos honrar y poner en alto. Es Jesús quien nos ha amado. Y por eso ahora vivimos para amarlo y servirlo a Él. Al amar y servir a los demás. La pregunta es: ¿tienes a Jesús? ¿Qué te ha dicho Jesús durante este tiempo? ¿Cómo te sientes acerca de lo que Él te ha dicho? ¿Y cómo vas a responder?